Buenas noches, ahora sí estamos al aire. Es que este ingeniero, le cuento que es más bruto. ¿Y quién es? Yo. No tengo ni idea de esto porque hace meses, desde octubre no entraba un en vivo y ya se me perdió la imagen. Bueno, aquí con mis invitados especiales. Por un lado está David Cubides, a mi derecha, creo que lo ven ustedes. El hombre es libertario, él es de los que está con la, digamos, la nueva onda, porque yo ya soy de la antigua. Él es de los de la nueva onda con el libertarismo, que me parece un tema muy interesante. Y ven ustedes en la parte de abajo a Raúl Enrique, que es amigo ya también a través de las redes. Les cuento, nos hemos conocido a través de X. Muy interesante este mundo de las redes para un viejo como yo, porque imagínense que yo que me iba a imaginar, yo vi el televisor de blanco y negro en mi época, Star Trek lo veía en blanco y negro, imagínense cuántos años tengo. Pero mire, la vida es para gozarla y yo me he gozado la tecnología hasta donde he podido y los invito a todos a que nos vean en este canal de Ragnar Studios, también en el canal de David. ¿Cómo es tu canal, David, a propósito? Me pueden seguir en todas las redes sociales como @intelectual de derecha, en YouTube, en X y en Instagram también. Perfecto. Y lo mismo, Raúl Enrique, para que aprovechemos la publicidad. Dale. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas noches para ti, para David. Yo no soy muy práctico en redes sociales. Yo sinceramente solamente tengo una cuenta en X que es @derechacolombi1. Esa es mi Perfecto. cuenta en Twitter o en X, como se llama ahora, ¿no? Perfecto, gracias Raúl. No, mire, aquí se trata de hacer una tertulia entre amigos, esa es la idea. Y los temas que vamos a tratar para todos ustedes, nuestros oyentes, van a ser los siguientes. Básicamente la política del sentido común que con Raúl ya la habíamos tratado en un espacio en X. Y básicamente también con el especialista en libertarismo y en el libre mercado, que es David, vamos a tratar el tema de libre mercado y libertarismo. Entonces, bien puedan amigos, el que quiera iniciar, con mucho gusto, ahí, aquí no hay problema, somos tres. Entonces, dale el que quiera. Sigue. Bueno, iniciamos yo creo que reflexionando sobre un tema, digamos, el más reciente, que fue Perfecto. este fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de las redes sociales, que fue impulsado más que Terrible. todo por esta muchacha, señora ya Bejarano, Ana Bejarano. Terrible. Digamos, no es que haya profundizado mucho en el tema, pero a grandes rasgos lo que yo sé es que esta señora demandó ante la corte, amparada supuestamente en que, digamos, el hecho de que hubiese gratuidad, entre comillas, de estas plataformas WhatsApp y Facebook, al momento en que uno se le acaban los datos, el plan de datos, ella supuestamente amparada en eso y justificando que eso afectaba la libertad de elección, entonces le pide a la Corte Constitucional que prohíba que esas Ay, plataformas Dios mío. permitan ese acceso. Digamos, nosotros como libertarios ya hemos discutido ese tema, vengo precisamente Ujú, de un space en el que discutimos a fondo ese tema y ujú. nosotros rechazamos categóricamente lo que ha venido a hacer esta señora Bejarano y supuestamente amparada en nuestras ideas, que es la defensa de las ideas de la libertad. Nosotros rechazamos eso porque básicamente se está metiendo, se está inmiscuyendo en las Ujú. decisiones de las empresas. O sea, Claro. que alguien le ordene a una corporación política, desde mi punto de vista, que es la Corte Constitucional, que le prohíba a esas empresas que entonces le den acceso a esas personas que han perdido, digamos, sus datos o que han Imagínese. agotado sus datos y entonces que ahora ya no lo puedan hacer que porque a una señora y a su grupo político o su grupo de interés no les conviene, eso me parece arbitrario, me parece una decisión estatista también y me parece que eso no va acorde con la libertad de mercado. Yo les ponía un ejemplo Correcto. sencillo y es como que venga la Corte Constitucional a decirme a un negocio que yo ponga de zapatos, que entonces yo no puedo poner una oferta de zapatos que entonces, que porque afecto la libertad de elección de los demás al no haber un precio igual para todos. Eso es absurdo, es así de absurdo. No sé qué Correcto. opinan ustedes al respecto. Dale, Raúl. No, pues a mí me parece, dale, Raúl. No, tú lo dijiste, David. Esto es un tema eminentemente de estatismo. Correcto. Lamentablemente nosotros los colombianos no hemos conocido un gobierno que no sea estatista.
nos han hecho creer que en Colombia hay políticos de izquierda y políticos de oposición, políticos supuestamente de derecha, cuando no es así. Nosotros en Colombia padecemos de un grave problema de politiquería estatista. ¿Y qué es esto del estatismo para hablarlo en términos claros para todo el mundo? Sencillamente que los políticos se creen con el derecho de inmiscuirse en toda la vida de nosotros los colombianos. Entonces ellos pretenden manejar todos los temas que repercuten en nuestro diario vivir, la educación, la salud, las pensiones, y por supuesto en este momento se sienten atacados porque por medio de las redes sociales, pues nosotros colombianos del común como Juan, como David y como yo, podemos hacer este tipo de directos, en este caso en YouTube, o podemos hacer también, podemos intervenir en Facebook, en X, en cualquiera de estas redes sociales, y ellos se sienten atacados y ellos lo que quieren es tener un control total sobre los medios de comunicación, ya que lo perdieron, porque pues antes nosotros sabemos que solamente estábamos limitados a los medios de comunicación o desinformación masivos. Dale, Juan. Sí, completamente de acuerdo con ustedes. Y fíjense que hemos coincidido en muchas cosas, no solo en este tema, sino en varios a través de la red X, que le han tirado muy duro. Según veo, hoy vi la noticia parcialmente de la ONU, que este señor Guterres, el portugués este, le tiró muy duro a X, pues tiene muchas ganas de como intervenir también en eso, ¿no? A nivel mundial y de pronto bloquear X en algunos países. No sé cuál será el programa que tienen ellos, pero me parece muy arbitrario lo que decía David al principio. Es una arbitrariedad. ¿Y a qué va esto? A la misma cosa que está haciendo México con la señora Sheinbaum, que están tratando de bloquear a la gente, de que no, la gente no se pueda comunicar, de una ley mordaza, diría yo. Entonces, eso no demoran en aplicarlo más severamente a mi manera de ver aquí en Colombia, como vamos, porque ya vieron ustedes lo que hizo este señor después de volver de la clínica donde estaba, o no sé dónde estaba presuntamente. Llegó fue, pero mejor dicho, le inyectaron fue como hormonas comunistas o algo así, porque llegó fue a meterse de lleno con las elecciones de 2016. ¿Qué opinan de eso? Sí, eso es cierto, y date cuenta que lo que la gente no entiende es que nosotros estamos en medio de un circo diario. El circo de hoy es pues con el payaso que tenemos de presidente, saliendo a posar ahora de dictador o de tirano. Entonces, como en el circo de hace 2 semanas, en el Congreso de la República, que es otra carpa, otro reality show, le hicieron creer a los colombianos que la supuesta oposición, el uribismo, el santismo, el Partido Liberal y demás partidos politiqueros que tenemos acá supuestamente habían vencido al petrismo y al Hmm, progresismo, que habían impedido supuestamente la consulta popular. Y nosotros con Ragnar hicimos varios espacios en X en donde sí, decíamos exactamente lo que está pasando. El tipo va a ganar con cara o con... Y además, una de las cosas que sí, ustedes señor. saben, porque ya lo hemos dialogado, es que todos estos politiqueros trabajan para los mismos. Entonces, esto sencillamente es libreteado. Esto que está pasando ahora no sé en qué va a terminar, Sí, porque si somos jurídicamente, es lógico que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional le tumben a Gustavo Petro el decreto que dice que va a expedir entre mañana o el viernes, sí. pero aquí en Colombia todo es posible. Es cierto, estoy de acuerdo contigo. Quería hacer como uno, digamos, como aquí nos van a ver personas a lo largo del tiempo, porque esto queda en diferido ya en YouTube. Los que no estén en vivo ahora, como yo no anuncié el espacio, pues muy pocos van a ser en vivo, sino más bien lo van a ver después. Entonces me gustaría que David, para cambiar un poco de tercio, ya tocamos los temas álgidos de hoy, pero me gustaría que David nos hiciera el favor, incluyéndome claro yo, porque yo soy un ignorante del libertarismo, que nos dijeras así como abuelo de pájaro, ¿qué significa ser libertario? O en cuántas ramas se divide? ¿O cómo es el asunto? Cuéntanos, David, gracias. Vale, digamos, gracias por la pregunta, Juan. Entonces, ¿qué podría yo decir acerca del libertarismo?
Yo defino el libertarismo como la defensa de la vida, la libertad y la propiedad en contra de la violencia estatista, digamos, en contra de lo que se ha venido conociendo actualmente como el Estado. Entonces Ujú, nosotros nos oponemos frontalmente a todo ese tipo de violencias porque lo que hacen es coartar la libertad de las personas ujú, y precisamente nosotros tenemos, digamos, varias perspectivas. Están la de nosotros los anarcocapitalistas como tal, que nos eso. oponemos de manera completa al estatismo, es decir, ni siquiera para los servicios de seguridad Ujú, ni de justicia se debe justificar ese tipo de violencias. Pero también están los minarquistas que dicen que, digamos, para ciertos mínimos, que no sí. necesariamente tienen que ser seguridad y justicia, el estatismo es justificado, esa violencia es justificada. Entonces, eh, lo que yo observo es que actualmente mucha gente se está volcando más hacia el lado anarcocapitalista porque se dan cuenta que el minarquismo, digamos, carece de estabilidad y lo que hace es permitir que la izquierda llegue, se tome el poder y agrande más aún ese aparato burocrático. Entonces, hay muchísimos autores. El que yo siempre recomiendo es Murray Rothbard, que digamos tiene muchísimos libros, pero digamos, el que yo recomiendo es el manifiesto libertario que digamos se Manifiesto. encarga de explicar ese tipo de temas, pero al que a mí personalmente me convence más es Hans Gemma Hoppe, digamos en un libro que se llama Monarquía, Democracia y Orden Natural, que precisamente explica también su concepto de preferencia temporal y demás, que también no solo aplican en el ámbito de la economía, sino que también aplican en el ámbito de la política. Es Ajá. decir, se ha venido diciendo que es que el libertarismo es una teoría económica y que nosotros somos reduccionistas y economicistas y demás, pero el proyecto libertario, el libertarismo es un proyecto civilizatorio, busca que la gente deje esos rezagos de esclavismo, deje esos rezagos de salvajismo que ha caracterizado también a la especie durante cierto tiempo, porque al momento en que la gente empieza a relacionarse socialmente a través de transacciones voluntarias, pues ahí se podría hablar de que tenemos una sociedad mucho más civilizada. Entonces, en el fondo, el libertarismo es eso, es un proyecto civilizatorio. Excelente, no tenía ni idea. Te cuento que, y a los oyentes les cuento que yo era completamente analfabestia, como digo yo, analfabeta en ese sentido, no tenía ni idea. Entonces te agradezco mucho el preámbulo. Y pues digamos que yo coincido, yo soy de la vieja guardia que a uno lo conocían antes como el godo. Imagínense que mi familia, les voy a contar aquí la historia un poco rápidamente de la familia. Todos eran liberales en mi familia, imagínense. Todos eran liberales. Mi abuelo materno él fue senador de la República de Colombia, se llamaba Alfonso, era médico, doctor Alfonso Riaño Castelblanco, de Genesano, Boyacá, de las primeras familias, de las primeras familias de Genesano, porque era todo, él hablaba muy cachaco, pero era boyacense. Excelente médico, especialista en ¿cómo se llama? Medicina tropical. En su época, digan ustedes, en los años 30 estudió él, imagínense. Entonces él era especialista en eso, pues en todo lo que da ahora, ¿no? Fiebre amarilla, paludismo, esas cosas. Y en esa época no había, pero nada para tratar eso. Era muy difícil. Por ahí les usaban quinina y un poco de productos derivados de la quina para calmar los síntomas de esa enfermedad. Bueno, a lo que voy es que él era liberal y fuera de eso era masón. Entonces, esto lo pongo digamos, aquí en el tema para que de pronto hablemos sobre eso si alguien conoce qué es la masonería y qué es ser liberal. Según entiendo yo, el Partido Liberal pertenece digamos, ¿cómo se llama? La Internacional Socialista, creo que se llama. Y Sí, pues eso da como digamos, por ejemplo, en el caso de un amigo que se llama José Rodríguez, el papá de él era liberal y él confesó en una charla que tuvimos que también es liberal, es decir, es liberal. Entonces, ¿cómo puede formar un partido republicano que se supone que es de derechas? No sé, ahí tengo una confusión yo, a ver si ustedes me ayudan a desenvolver eso. El Partido Liberal siempre ha sido de izquierdas, según entiendo. Siempre la cabrilla es como cuando uno va en un carro y empieza a jalarle la dirección para la izquierda. Entonces, siempre ha pasado.
Y yo fui de nacimiento, yo creo que cuando me sacaron del útero de mi mamá, yo empecé a decir, salí azul, por eso yo me he visto de azul. Aquí en Colombia el azul es de los conservadores, aunque los conservadores en realidad no son derecha, que esa es una confusión muy común aquí en Colombia, según entiendo, y nos han manejado, nos han manipulado para que pensemos que la derecha tiene que ver con los conservadores. Entonces, no, yo soy de ideas conservadoras en cuanto a que las tradiciones me gustan, que el colombiano sepa de dónde viene, que tenemos herencia española, que tenemos herencia indígena, pues todo eso influye, pero entonces como sentirse un orgulloso, esa es mi manera de pensar, ¿no? Para soltarle la palabra ya a ustedes, si no me adueñé de ella. Y esa es la idea, o sea, que hay mucha confusión política, entonces, y hay otro tema que vamos a tratar también que es politiquería y política, que es experto, el experto está aquí, que es Raúl. Siga el que quiera, tranquilo, dale. Fíjate que yo esto de los libertarios lo veo no desde la lente académica, desde la lente intelectual, que por supuesto es muy importante, pero yo pienso que no solamente para los colombianos, para todos los latinoamericanos vinimos a escuchar sobre libertarismo, fue Ujú. por Javier Milei en Argentina. Sí, señor. Entonces, aquí en Colombia, pues está también esto de la ola libertaria, de viva la libertad carajo, de Javier Milei. Y para mí, sencillamente, el libertarismo es una respuesta al desgaste de lo que hemos conocido siempre como derechas e izquierdas. Y Sí, aquí en señor. Colombia, el grave problema es que aquí en Colombia jamás ha gobernado la derecha. La derecha en política en Colombia es totalmente desconocida. Aquí los colombianos, como decías tú, Juan, asumimos que la derecha antes de la constitución del 91, evidentemente, pues era representada por el Partido Conservador. Sí, Pero el Partido Conservador sencillamente lo que es un partido politiquero de bolsillo de una religión, del catolicismo romano. Tan pronto como el catolicismo romano ha perdido, y eso es evidente, el catolicismo romano, por ejemplo, yo tengo 52 años y en la época de los 70s y los 80s, que ya empezaba yo a tener conciencia, pues todavía el catolicismo romano mandaba. Tú sabes, ustedes saben que la gran mayoría de nosotros, o por lo menos los de nuestra generación, porque David es de una generación posterior, sí, pero los de nuestra generación nacimos totalmente en el catolicismo romano, y la única diferencia que yo veo, sinceramente, entre los liberales y los conservadores es ese, que los sí, liberales tuvieron no eran fervientes católicos, aunque muchos lo eran, porque ya por tradición y por costumbre, pero, pero ustedes se ponen a mirar y los conservadores son estatistas. Los correcto. conservadores siempre han sido estatistas. O díganme ustedes cuál gobierno conservador disminuyó el gobierno estatal, lo limitó, absolutamente ninguno. No, ninguno. Y si vemos, el Partido Conservador ya es un partido en decadencia total. En este momento, si el Partido Conservador lanzara un candidato a la presidencia, sabemos que no tiene ningún futuro, no va a pasar absolutamente nada. Para mí, el último presidente del Partido Conservador se llamó Andrés Pastrana Arango. Sí, Después de estos tipos ya no más. Es lo mismo que está pasando con el Centro Democrático, que para no alargarme, pues es la supuesta derecha en este momento en Colombia, donde sabemos que el mismo Álvaro Uribe Vélez ha repetido hasta el hartazgo que él no es de derecha, que él es sí. socialdemócrata. ¿Y qué es la socialdemocracia? Izquierda, estatismo. Sigue, David, para no adueñarme de la palabra. Bueno, ustedes hablaban del tema del liberalismo históricamente en Colombia, pero más que Eso, todo hablaban del Partido Liberal y digamos, yo sí quisiera de pronto de manera un poquito extensa para que digamos no se tergiverse, dale, dale. tres aspectos importantes y es, hay que separar lo que es liberalismo, Partido Liberal y libertarismo. Nosotros como Exacto. libertarios a veces nos oponemos en muchos aspectos a los liberales que se consideran clásicos. Por ejemplo, digamos, tesis de John Stuart Mill, tesis de diversos autores. Por ejemplo, nosotros nos intentan relacionar con la escuela austríaca, perdón, no, con la escuela de Chicago, De que es, Chicago. digamos, una Chicago escuela que, digamos, que buscan rescatar ciertos valores liberales, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso y precisamente muchos de ustedes que, digamos, estuvieron en el video más reciente que hice, precisamente yo criticando esa medida de Javier Milei, eh,
sobre el acuerdo con el FMI. Precisamente Ajá. nosotros nos oponemos a eso, pues porque precisamente los Chicago Boys lo que hacen es legitimar el estatismo, es decir, y en su momento Pinochet, que siguió a rajatabla todas esas tesis de los Chicago Boys y el Consejo de Washington y demás, lo que hizo fue rescatar empresas que eventualmente incurrieron en quiebra. Entonces eso es totalmente antilibertario y nosotros no defendemos eso desde ningún punto de vista. Los liberales consideran que el Estado es bueno en ciertas proporciones que Ujú. ya veníamos diciendo. En cambio, Sí, los libertarios no consideramos que el Estado sea bueno, sino que dependiendo de la postura puede llegar a ser necesario o no ser necesario. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre lo que es el libertarismo y el liberalismo clásico como tal, hablándolo. Ahora, ya el tema del Partido Liberal, sí, digamos, se puede concluir por su propia esencia. Es claro. decir, es un partido, ahorita se me fue el nombre de cómo fue, de cuál fue el fundador, Tomás Cipriano de Mosquera. Él Sí, fue, si no estoy mal, el fundador o uno de los principales exponentes del liberalismo. Claramente era masón y precisamente se erigió como uno de los enemigos principales de la Iglesia Católica. Es decir, estos liberales históricamente han sido los que han expropiado los bienes de la Iglesia Católica, se han encargado precisamente de profanar mucho esos valores católicos, por ejemplo, con el tema del divorcio y demás. O sea, toda la cúpula del Partido Liberal también ha estado implicada en casos por ejemplo, el nacimiento del narcotráfico. O sea, ¿quiénes fueron los que iniciaron el narcotráfico y a qué organización política partidista hicieron parte? Por ejemplo, ajá, Pablo Escobar hizo parte del Partido Liberal. sí, señor. Álvaro Uribe, que tiene, digamos, un historial de acercamientos con los narcotraficantes, también hizo parte del Partido Liberal. Este señor Mikkelsen, también que fue cuestionado por haber recibido en su campaña dineros del narcotráfico, hizo parte del Partido Partido Libre. Liberal. Entonces, por donde ustedes lo vean, es un partido que, digamos, desde sus inicios ha sido un partido socialista y ha sido un partido que está muy vinculado con el crimen. Por eso es que ellos hacen parte de la Internacional Socialista. Socialista Mm. y claramente, si nosotros entendemos que esa Internacional Socialista también está detrás del socialismo del siglo XXI, entonces por eso uno entiende que Samper también se mete por Obvio. ejemplo, a defender el régimen venezolano y precisamente por eso es que uno entiende por qué todo este tema del sindicalismo, Correcto. de los López, por ejemplo, de Alfonso López Pumarejo digamos, su revolución en marcha, si no estoy mal, de lo que Sí, alcanzo a recordar, todo este tema y, digamos, el historial que ha tenido el Partido Liberal, eso echa y tumba de por sí esa narrativa absurda de la izquierda que dice que es que acá ha gobernado la ultraderecha 200 años. Y ahí no, es pura cuando uno se carreta. pregunta, y ahí es cuando uno se pregunta, si así ha gobernado la ultraderecha 200 años, ¿cómo es que ha llegado el sindicalismo? ¿Cómo es que Exacto. todos estos sindicalistas tienen privilegios? ¿Cómo es que llegó el divorcio, por ejemplo? ¿Cómo es que llegaron diversas medidas como el aborto, como la ideología de género, cuando los propios magistrados de la Corte Constitucional pasan por manos de los partidos políticos y esas corporaciones políticas? Entonces ahí es cuando uno dice que, digamos, toda esa narrativa de la izquierda se cae por su propio peso al, digamos, ser confrontada, ser contrastada por los hechos históricos. Correcto. Estoy de acuerdo contigo y quería llegar a ese punto para que la gente entienda, los que nos vean después, en este en vivo que transmitimos hoy, 4 de junio, eh, que entiendan cuál es la diferencia entre liberal, conservador, ahora el libertario, y comprendan que en realidad nunca ha habido derecha en Colombia, nunca ha habido derecha en Colombia. Entonces, ese es el primer punto que yo concluiría. No sé si ustedes tengan otra conclusión hasta aquí como para que la gente entienda cómo es la cosa. No Sí, sé, dale. yo pienso que esa es la primera y principal conclusión aquí en Colombia. Y lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que en Colombia no hay política. Nosotros en Colombia lo que tenemos es politiquería. Ese es Entonces, otro tema.
que es una tergiversación total de la política. Entonces, por ejemplo, cuando vemos lo que les decía yo hace un momento, estos shows que montan en la carpa del Congreso de la República, son politiqueros estatistas de izquierda que fungen unos como gobierno y otros fungen como supuesta oposición, pero ambos trabajan exactamente para los mismos. Y Sí, entonces correcto. ahí entra en acción algo que ahora ya no es tan criticado como es el globalismo, porque Ese tema. hace un tiempo todos los que hablábamos de globalismo pues éramos tratados de conspiranoicos, éramos tratados como unos locos que nos estábamos inventando una serie de cosas, pero ya con la aparición de los libertarios ha quedado en evidencia que, por ejemplo, una cosa fundamental que ningún politiquero de estos dice ni va a decir aquí en Colombia es que Colombia no es un país soberano y ninguno de los países latinoamericanos son soberanos. Por eso la gran mayoría de países latinoamericanos presentan exactamente la misma problemática, pues con algunos matices, ¿no? Pero Sí. en esencia los problemas son exactamente los mismos. Y yo ya estoy, ya parezco disco rayado y Juan lo sabe porque ya hemos hecho varios espacios, Sí, pero lo que siempre les digo es una cosa. Por ejemplo, ¿de dónde vienen las políticas educativas para Colombia y para toda Latinoamérica de la UNESCO? eso. De dónde vienen las políticas del agro para nuestros países? De la FAO. ¿De dónde vienen las políticas de la salud para nosotros? La OMS. ¿De Sí, dónde vienen las políticas económicas? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de banca multilateral. Entonces, a mí siempre les digo, me da risa cuando el artículo 0 de la Constitución politiquera del 91 de Colombia afirma tajantemente que el pueblo colombiano es soberano, nosotros no somos soberanos. Y esa es una gran diferencia que tenemos con los politiqueros que tenemos en este momento, que nosotros estamos diciéndole la verdad a los colombianos, mientras que sí, ellos señor. quieren que sigan en el engaño. Correcto. Muy de acuerdo contigo y con David en lo que en sus apreciaciones. Quería resaltar eso del sentido común que pusimos en el título, porque es que de eso ya tratamos el tema con Raúl Enrique en algún momento en X, y es un tema muy interesante, el sentido común, que es el menos común de los sentidos a mi manera de ver. Y ahí está lo que es, pues todo lo que estamos resumiendo acá entre David, Raúl Enrique y yo, que es que la gente ha sido Se te está engañada yendo la por... señal. Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí? Ya, ya, Sí, ya la ok. recuperaste. Sí, ok. Qué pena que problemas técnicos, hasta en Sí, las eso mejores familias. no faltan. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ha sido engañada y ese sentido común en realidad la gente no lo utiliza como debería ser. Es que inclusive yo lo noto manejando. Por ejemplo, yo fui motociclista toda la vida hasta ahora y yo veía que me pasaban, por ejemplo, en carretera. Yo iba rápido y me pasaba un tipo para demostrarme que él podía andar más rápido. Pero es que no se trata de eso. Se trata del problema que va a haber más adelante. Entonces, más adelante oí un ruido por allá y salió polvo y todo eso. Y yo dije, uy, ¿qué pasaría? Pues el pendejo que me ha pasado pues se creía el dueño de la vía y resulta que no conocía esa carretera y había una curva cerrada y el tipo siguió derecho y se estrelló contra un barranco. Y entonces me tocó, obviamente me bajé a auxiliarlo y entonces ahí sí el tipo dijo, uy, sí, qué error tan terrible cometí. Le dije, pues claro, y es que los errores se pagan muy caros. Y los errores de no tener el sentido común, ¿cómo lo ven ustedes? Es muy grave porque por eso está Suramérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, como le quieran llamar, en estos problemas que tenemos en este siglo, gobiernos que no ayudan en nada a la economía. Entonces ahí viene el otro tema, que es el libre mercado, que David pues es el duro en eso, y pues también obviamente Raúl, pero David nos puede explicar un poco más de pronto por qué el libertarismo, a mi manera de ver, va a dominar si ojalá, como llamen ustedes a su Dios, nos ilumine y el sentido común vuelva a nosotros y entonces nos volvemos más hacia el lado libertario. ¿Qué opinan? Sigue. Digamos, lo que yo, o sea, digo, para que me plantees o replantees más bien la pregunta, porque yo Sí, más o ok, menos ok. entiendo es, digamos, ¿qué es la El, propuesta de nosotros los libertarios? Más o menos lo que eso, yo te entiendo. eso, O sí. si me puedes replantear la pregunta para entenderte de mejor manera. Sí, ok. Es que el libre mercado, a mi manera de ver,
tiene que ver, tiene este micrófono, tiene que ver con el libertarismo. Libre mercado y capitalismo y libertarismo tienen que ver o no, ¿cierto? Claramente, sí, señor. Ok, entonces ahí es donde vamos. ¿Por qué el sentido común nuestro no había llegado? O sea, ¿fue que el libertarismo llegó tarde? O no sé, esa es la duda que yo tengo. ¿Por qué se demoró tanto en llegar el libertarismo para que nos diera una mano y entráramos en ese sentido común nuevamente? Porque es que la gente se deja llevar, ¿no? Es como cuando uno está en un río y se deja llevar uno de la corriente. Resulta que no siempre es bueno porque puede haber una catarata más adelante y eso es lo que nos está pasando. Entonces, el libertarismo en cierta forma Se yo te lo veo, fue, ¿sí? Ay, carajo. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo Ahí, te escucho parece bien. que lo perdimos. ok. Ahí, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho Ahí sí bien, ya. Juan. Ok, ok. Ujú. Entonces, yo veo el libertarismo como una soga que está ahí en el río, atravesando el río. Como yo viví en el Tolima, muy acostumbrado al río Magdalena, entonces está esa soga que nos podemos de pronto asir a esa soga que es el libertarismo y nos salve de ese precipicio que es la cascada que viene al frente. Yo lo veo así. Entonces, no sé, sí, algo así, ¿me entiendes? ¿Me entendiste ahí, David? Eh, um, Vuelvo y te insisto, o sea, el libertarismo, a diferencia del liberalismo, no es simplemente una propuesta o una idea económica. O sea, yo te puedo venir a hablar de muchos aspectos económicos, Ajá, pero en esencia lo que nosotros planteamos es una teoría política. O ya, sea, ya, y un proyecto civilizatorio que busca hacerle entender a la gente que, digamos, el estatismo, la violencia para el ejercicio de la política es absolutamente innecesario, ya. que se Ok, puede ejercer el poder sin necesidad de la violencia, sin que le cobren impuestos a la eso, gente y sin que se necesite que la gente sea amenazada con el, digamos, por el hecho de que sean parte de la sociedad, a que tienen que pagar un tributo a esos políticos que se creen dueños de los países. Nosotros nos correcto. oponemos radicalmente a eso y por eso es que nosotros planteamos en el fondo que el libertarismo es una teoría política, es un proyecto político y además un proyecto civilizatorio, pero pues también podemos hablar del tema de la economía, Eso, el libre comercio, por ejemplo. Y es que, ¿por qué se tardó tanto el libertarismo? Es que lo que eso. pasa es que el libertarismo es de creación reciente. Y precisamente por eso es que nosotros volvemos al mismo punto de separar el liberalismo del libertarismo, porque el liberalismo viene desde hace más o menos 2 o 3 siglos. Inicia más o menos con John Locke, pero digamos, se entiende John que el Locke. liberalismo hace parte de esa lógica de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, nosotros nos plantamos en contra de, digamos, de ese tipo de ideas iluministas, porque lo Sí, que hacen es legitimar el rol del estatismo. Entonces, por eso es que tú ves que a día de hoy, como para poner un ejemplo y digamos, no quedarme en la mera abstracción, por sí, ejemplo, un caso memorable de estos liberales es que actualmente defienden los aranceles de Trump supuestamente que porque son una medida de negociación, cuando eso va en contra de los principios más básicos del libre comercio. Entonces sí, nosotros como libertarios siempre nos oponemos a eso, pero hay gente que entiende desde su óptica liberal que eso puede llegar a ser legítimo. Sin embargo, nosotros defendemos el libre comercio precisamente porque consideramos que los políticos no deben meter su mano en nada de lo que tenga que ver con la vida de las personas. Por ejemplo, con el tema de los tributos, con el tema de la intervención en el mercado laboral, con el tema de la intervención en el servicio de salud y demás, por no decir otros casos que, digamos, pueden llegar a ser en estos tiempos muy polémicos. Sin sí, embargo, nosotros, vuelvo y le insisto, nosotros nos planteamos en contra de todas esas organizaciones mafiosas que son en el fondo el estatismo, sí, porque básicamente en el ámbito económico buscan es restringir injustificadamente y en el caso más radical que son los comunistas, abolir esas relaciones de mercado que lo que hacen es satisfacer las necesidades de la sociedad como nunca se había visto antes. Y por eso es que saltamos al tema del capitalismo. sí, Nosotros como libertarios defendemos el capitalismo y nos oponemos al socialismo, pero no defendemos cualquier tipo de capitalismo porque el capitalismo también puede ser funcional a cualquier tipo de dictadura.
Nosotros defendemos precisamente el capitalismo de libre comercio porque es la fórmula económica ideal y prácticamente ha sido la única que ha funcionado a la hora de sacar a la gente de la pobreza. Y para eso existe el índice de libertad económica que nos muestra que los países más libres son los países más prósperos en todo el mundo. Entonces, eso es un aspecto inicial para, digamos, abordar el tema del libertarismo en la parte económica. Perfecto, me parece muy, muy acertado lo que tú hablaste ahora porque a eso quería llegar yo, a la parte económica del libertarismo. Es que volvemos al sentido común. Resulta que la gente no investiga aquí en Colombia teniendo todo a la mano, teniendo computadoras, teniendo la internet o el internet, como le digan. Es algo que en mi época era la biblioteca. Uno llegaba imagínense, llegaba uno a la casa de un amigo y uno veía la biblioteca, eso era el chicanero, ¿no? Miren, la biblioteca mía era una vaina, pero uy, no, marica, esa vaina era pero grandísima. Entonces uno se sentía todo amedrentado porque llegaba a un sitio donde esos tipos eran unos sabios, tenían una biblioteca grandísima. Ahora la tenemos en un celular, la tenemos a la mano, pero yo lo que digo es, yo como viejo, yo digo, pero ¿por qué teniendo toda la cultura aquí, milenaria o lo que quieras estudiar está aquí en el celular? Y no lo hacemos. Nos la pasamos, uno ve a la gente así en la calle, dele, pero bobadas, ¿sí o no? No sé si estén de acuerdo conmigo. Entonces, eso es lo que yo llamo el sentido común que lo hemos perdido por la tecnología. No sé si es eso, sigue. Fíjate una cosa, ante la ausencia de la derecha, pues la izquierda ha hecho creer a las personas Ujú. que, que individuos como les decía, como los conservadores y como Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, el mismo César Gaviria, son tipos que representan a la derecha y por eso siempre escuchamos esa, esa mentira repetitiva de que la derecha ha gobernado a Colombia durante 200 años y que hasta este momento gobierna la izquierda a través de Gustavo Petro cuando sabemos que es una mentira. Pero Sí, es cierto. la gran mayoría de los colombianos están convencidos de eso. Y eso Sí, también ha sido causa, han sido hábiles también mediante el adoctrinamiento en colegios y universidades. Y no claro, solamente en colegios y universidades públicos, porque ese es otro grave problema que tenemos los colombianos, que en el imaginario de la gente, en Colombia existen universidades de derecha y universidades de izquierda cuando eso no es cierto. Todas, absolutamente todas las universidades de Colombia son de corte progresista. Absolutamente todas, las religiosas, el externado, el Rosario, la católica, la javeriana, por nombrar solo unas pocas, incluso la Universidad de los Militares, que es la Nueva Granada, es totalmente mm, mamerta. no, eso es mamerto. Tengo en cuenta que de la Universidad Nueva Granada egresó Laura Sarabia, nuestra flamante canciller. Ella Mm, es, hizo su pregrado en la Universidad Javeriana e hizo una especialización en la Universidad Externada. Entonces, por ejemplo, no es raro, por esa razón, que la gran mayoría de abogados de este país son mamertos, claro, pero algunos se consideran de derecha, algunos se consideran de oposición, pero por ejemplo, cuando uno les advierte que la constitución politiquera del 91, que fue fruto de un pacto de impunidad entre narcopolitiqueros, en ese momento César Gaviria Trujillo, y la banda narcoterrorista del M-19, donde milita, porque eso todavía existe, milita, no se han desmovilizado, sí, milita Gustavo Petro, que esa constitución es nefasta, es progresista y es estatista. sí, Pero yo he tenido esas discusiones, por ejemplo, con los flamantes señores republicanos, con los señores de Solís Enciso, que son tipos que les encanta que les digan doctor, porque tienen una cantidad de estudio y constitucionalismo que no sirven absolutamente para nada porque son mamertos. Los tipos defienden una mm, constitución totalmente mamerta. Hoy, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que, que supuestamente la garante de la democracia en Colombia se va a convertir la Corte Constitucional, eh, porque supuestamente le va a poner un palo en la rueda a esta afán dictatorial de Gustavo Petro,
de imponer su consulta popular por decreto. Pero Sí, la Corte Constitucional colombiana sabemos perfectamente qué es. Es una entidad totalmente politizada y además progresista. Les pongo el ejemplo que siempre les pongo a los colombianos porque es un ejemplo muy palpable. Y mediante qué se impuso en Colombia el genocidio abortista, el genocidio de miles de bebés en el vientre de materno, pues a través de sentencias de la Corte Constitucional. Y la Corte sí. Constitucional, para la gran mayoría de abogados de este país, es una institución intachable, es una institución que tiene que seguir cuando la verdad es que si seguimos teniendo a la Corte Constitucional, va a ser imposible para cualquier gobierno, bien sea de verdadera derecha, poder efectuar un verdadero cambio en Colombia. Sí, completamente de acuerdo. ¿Cómo ven ustedes, ya como para cambiar de tercio? Está muy interesante el tema, no sé, ojalá a nuestros oyentes y los que vean esto después les parezca igual. ¿Cómo ven lo de México? Por ejemplo, nombrar los jueces por votación. Yo no sé, aquí pues la constitución, digamos que hasta donde yo entiendo es por ternas, ¿no? Que presenta el presidente de la República del momento. Pero para allá los magistrados y todo esto querían hacerlo por votación. Entonces, yo no sé, también es una cosa como muy manipulada a mi manera de ver, no sé si me equivoco. Digamos, ahí sí yo, digamos, me tomo un poquito la vocería, Dale, y es que, digamos, para efectos pedagógicos debemos entender la división entre eso, democracia, democracia participativa o democracia directa y democracia representativa o democracia excelente, indirecta. Es excelente, decir, entonces, y eso, digamos, enlazarlo al tema de la elección democrática de jueces. Es eso, decir, en todos o en la mayoría de los sistemas políticos que rigen actualmente, los jueces, en cierta u otra medida, son elegidos democráticamente. En ajá, Colombia son elegidos democráticamente, pero bajo el esquema de la democracia representativa o indirecta. Entonces, la ciudadanía elige a los senadores y representantes a la Cámara, y ajá, digamos, el Senado elige, por ejemplo, eh, a los miembros de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte magistrados, Constitucional. Y así ocurre también con muchas entidades. Por ejemplo, el presidente también manda al Congreso sus ternas para elegir al fiscal general de la Nación. También manda sus ternas y el Senado elige también al procurador general de la Nación. Entonces, en alguna u otra medida son elegidos de manera democrática. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema son elegidos supuestamente por el Consejo Superior de la Judicatura, ajá, y a su vez el Consejo Superior, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura son elegidos por el Congreso. Entonces, cuando uno empieza, digamos, a hilar fino en todo este tipo de mm, temas, se da cuenta de que en cierta u otra medida son elegidos democráticamente, pero de manera indirecta. Ahora, claro, lo que está planteando digamos, el caso mexicano es que sean elegidos de manera directa, que las personas directamente vayan y elijan a esos jueces. Y digamos, me parece algo supremamente peligroso porque en este caso los jueces y sus decisiones judiciales estarían al arbitrio de las mayorías. Por ejemplo, a claro, Sócrates también lo juzgaron a Beber de la Cicuta y lo juzgaron a través de las mayorías. Y de sí, hecho el juez que hizo, digamos eh, que dictaminó esa sentencia, creo que incluso fue alumno de Sócrates. Entonces ahí es cuando uno se da Dios, cuenta, y de hecho también Jesucristo fue en cierta medida juzgado por las mayorías. Entonces eso es supremamente peligroso cuando uno busca de verdad una justicia. Pero más allá de ese tema, porque yo no apoyo que los jueces sean elegidos democráticamente, sino a través de la carrera judicial, es decir, por méritos. por Más mérito, allá de ese tema, más allá de ese tema, uno debe entender por qué razones políticas se ha dado ese tema de la elección directa de jueces democráticamente. Y es ajá, que cuando estaba AMLO en la presidencia de México, no le estaban pasando sus reformas y se le ocurrió entonces como algún tipo de salida, entonces que los jueces de la Corte Suprema y demás
fuesen elegidos democráticamente. O sea, es la respuesta ante los fracasos que él tenía en sus reformas sociales. Entonces, aún más peligroso porque uno dice, no solamente están al arbitrio de las masas, sino que también están al servicio de los intereses Mm, politiqueros de esa mafia. Entonces, eso no se puede apoyar y precisamente por eso es que han sido un rotundo fracaso esas elecciones. Si no estoy mal, no ha tenido una participación suficiente ese tipo de comicios y por eso es que digamos, se habla de que hay una ausencia de legitimidad en toda esa propuesta. No creo que sea conveniente que los países copien ese modelo mexicano de la elección democrática de jueces, porque vuelvo y le insisto, no buscaría una verdadera justicia. correcto, completamente de acuerdo. Y advierto una cosa aquí en este espacio, las opiniones son personales acá, no estamos incitando a ningún odio ni a ningún tipo de cosas. Nos metemos en temas internacionales porque, por ejemplo, en el caso mío, yo viví en México un año, quiero mucho ese país y me da lástima verlo como está ahora, inundado. Por ejemplo, Ciudad de México está hecho una laguna otra vez. Y todo es por la negligencia de los políticos. No es que nos metamos en los temas de los otros países, respetamos a cada país, la Argentina, México, el que sea, Venezuela inclusive. Se respeta porque es lo que está ocurriendo allá y cada país es soberano en eso. Lo que decía el tema de la soberanía que tocaba Raúl, cada cual define cómo va su historia en el país. Eso nosotros no podemos, digamos, cambiar la historia de México y mucho menos la de Venezuela. Entonces, simplemente son opiniones que damos acá para que la gente como que comprenda un poco por qué pasó lo que pasó en México y por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Colombia. Yo quería era como, digamos, ya que llegamos a ese punto, ¿qué opina el libertarismo a tu manera de ver, David? Y perdón, si Raúl tiene alguna opinión, pues también. ¿Qué opina el libertarismo frente a las tres ramas del poder? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo ven ustedes? Sigue. Entonces, si nosotros como libertarios nos oponemos a la violencia estatista, sea Eso. de manera total o completa o de manera parcial, entonces nosotros consideramos que, digamos, el Estado, esas mafias estatistas no pueden controlarse a sí mismos. Ajá. Digamos, eso de la separación de poderes es un mito, digamos, una quimera, es una mentira Correcto. creada precisamente por los ilustrados, en este caso de Montesquieu, aunque se dice que eso viene desde mucho tiempo atrás, pero digamos, la creación que se entiende en el sentido moderno del término de separación de poderes, eso Ajá. viene desde Montesquieu y hace parte de esa mitología iluminista que se nos quiere imponer actualmente. Entonces nosotros no creemos en que el Estado se pueda controlar a sí mismo y precisamente por eso es que nosotros no le damos credibilidad a las cortes en ese aspecto, ni al Congreso, ni a nada, porque sabemos que en el fondo es un circo. O sea, en Sí, el fondo lo que hacen es fingir que se hacen un contrapeso entre ellos, pero en el fondo son la misma oligarquía. Esa es la realidad del país y yo creo que de la mayor parte del mundo. Y los libertarios somos una alternativa ante digamos, ante esa inmundicia de, digamos, de oligarquías que ejercen el poder político en Colombia actualmente. excelente. Raúl, ¿tienes algo que acotar ahí? No, en lo que hacía referencia ahorita del tema mexicano y colombiano, pues es que las similitudes entre Colombia y México pues son demasiadas, ¿no? Mm, Tenemos sí. el tema del narcotráfico, Oh, que es, sí, sí que. ellos están padeciendo lo que nosotros padecimos en los 80s y 90, lo cual no quiere decir que nosotros sigamos inmiscuidos en el tema del narcotráfico porque estamos mucho peor. Lo que pasa es que ahora no hay capos como Pablo Escobar, ni como el mexicano, ni como los Rodríguez Orejuela, sino que hay pequeños capos que ahora, y sobre todo, que tanto en México como en Colombia el narcotráfico está totalmente controlado desde la politiquería, ¿no? Correcto. Ellos son los que controlan el narcotráfico. Estos politiqueros se llenan los bolsillos no solamente de corrupción, sino de toda serie de crímenes, del narcotráfico, de minería ilegal, de prostitución infantil, de lo que ustedes puedan pensar, de los crímenes que les puede pasar a ustedes por la cabeza, ellos se están lucrando de eso. Y es fácil de dictaminar un ejemplo sencillo que yo quiero poner, que es lo que sucedió en Bogotá durante mucho tiempo, cuando las dos más grandes ollas del narcotráfico o del microtráfico en Bogotá quedaban a 2 cuadras de la presidencia, del Palacio de Justicia, de una de las más grandes estaciones de policía.
y que eran la olla del cartucho y la olla del bronce o de la L. Y durante décadas funcionaron sí, ahí con la anuencia y participación tanto de los politiqueros como de los policías, del ejército y demás instituciones en Colombia. Entonces, sí es importante hacer el símil con México, y no solamente por el tema del narcotráfico, sino porque en mi concepto, la receta que viene para Colombia para implementar el socialismo en Colombia va a ser calcada de lo que sucedió en México. En México ustedes saben que subió ANLO, que pues gozó de mucha más popularidad que el narcoterrorista Gustavo Petro que tenemos en la presidencia, pero después el tipo dejó a Sheinbaum sí, y los politiqueros mexicanos, la supuesta oposición, le enfrentaron a Sheinbaum en segunda vuelta, a esta Xochitl, no me acuerdo el apellido, pero que era otra mamerta, otra sí, estatista de izquierda. Entonces, en mi concepto, eso es exactamente lo que va a suceder en Colombia en las elecciones del 2026 presidenciales, a no ser, como yo siempre le digo a Ragnar, que suceda algo fuera de lo común y aparezca algo diferente que no veo por dónde. Pero aquí van a hacer exactamente lo mismo. En mi concepto, van a hacer pasar la segunda vuelta a la pseudoperiodista uribista politiquera Vicky Dávila y le van a enfrentar a cualquier otro politiquero de supuesta no, pues a esta supuesta oposición que va a ser Vicky Dávila y la supuesta representante libertaria de Vicky Dávila, que ese es otro tema sí, que me gustaría tocar con David, sí, cómo están utilizando esto del libertarismo todos estos politiqueros de falsa oposición. Ya vimos que María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, esta Paloma y todas estas politiqueros del Centro Democrático ya tienen fotos con Javier Milei, ya dicen que van a tener un equipo económico libertario y solamente lo están haciendo con un único propósito, que es precisamente desgastar, sí, infiltrar e inundar al libertarismo, y exactamente la misma fórmula que le hicieron a la derecha, están sí, es haciendo cierto. con el libertarismo. Entonces no es raro, por ejemplo, que este Daniel Raizbe, que supuestamente es uno de los referentes libertarios aquí en Colombia, se haya prestado para la payasada Sí, de pertenecer al equipo económico de la supuesta libertaria Vicky Dávila. Entonces ese es un tema que también me parece muy importante porque al libertarismo le van a aplicar, repito, exactamente la misma receta que le aplicaron a la derecha en Colombia. La infiltran, la sí, manosean, la manipulan y finalmente pues la terminan estigmatizando. Y por eso es que en Colombia, por ejemplo, decir que uno es de derecha es casi como declararse como un criminal, en pocas sí, palabras. es cierto. Antes de darle la palabra a David, quería acotar dos temitas. Uno es el de Xochitl, que el apellido es Galvez Ruiz, porque pues de pronto la gente va a pensar que es otra Xochitl. Y el otro tema era que el Partido Liberal también lo fundó Ezequiel Rojas, estaba consultando acá, José Ezequiel Rojas Ramírez, que tenía Si no estoy influencia. mal de Miraflores, Boyacá, si no estoy mal. Exactamente, de Miraflores, Boyacá. Entonces, fíjese que Boyacá está de moda todavía porque ustedes viven en Boyacá actualmente. Yo tengo mi familia por el lado de mi madre, de mi abuelo materno boyacense. Y miren que Boyacá es un departamento muy importante y eso que perdió el Casanare, porque pues antes Boyacá era Casanare y Boyacá era grande. Ahora es la mitad o menos de la mitad de lo que era, pero a mí me fascina Boyacá y me encanta la comida de Boyacá. Eso no tiene nada que ver con el tema, sino es como para darle otro toque de sabor, por decirlo de alguna forma. Yo respeto mucho a los boyacenses. Mi actual esposa es de Chiquinquirá. Ella nació allá por coincidencia. Mire que Boyacá me persigue. Sigan. Claramente, o sea, digamos, el tema del libertarismo en Colombia, digamos, da para mucho, digamos, mucha conversación. Pero digamos, quiero aterrizar en el tema exactamente de Vicky Dávila. Eso. Y digamos, ahí es cuando uno debe hacer un esfuerzo pedagógico inmenso, digamos, porque ¿qué persona en sus cinco sentidos va a creer que Vicky Dávila es libertaria cuando ella ha apoyado el acuerdo de La Habana, precisamente entre las FARC y Juan Manuel Santos, que no puede haber algo o no ha habido hasta este Terrible. momento algo más absolutamente comunista que eso?
Exacto. Si no hubiese sido por ese acuerdo, estarían o las FARC todavía combatiendo o estarían neutralizadas o diezmadas militarmente. Si no hubiese sido por digamos, esa acción que hizo Juan Manuel Santos, que la tenía, digamos, premeditada desde hace mucho tiempo. Entonces, por una parte, no puede ser alguien libertario y apoyar ese falso acuerdo de paz precisamente firmado entre esas dos partes. Por otra parte, también me parece interesante el tema de que han mencionado, porque obviamente se tiene que discutir. Es Mm, decir, nosotros los libertarios también tenemos la capacidad de responder en su conjunto por, digamos, lo que se hable a nivel de la sociedad. Y es que, digamos, no creo, digamos, no he escuchado a ninguno hasta este momento que diga que Vicky Ávila es libertaria, sino que se identifica con ciertas o consignas o con ciertos ideales del libertarismo. Entonces nosotros, en ese caso, desde un inicio nos estamos planteando en contra de Vicky Ávila y precisamente también es que, digamos, recientemente tuvo una entrevista con una feminazi, no sé si ustedes vieron esa entrevista, no, con una feminista que salió a decir en un video que si la ponían a ella a escoger entre estar sola con un oso y con un hombre, ella prefería estar sola con un oso. Entonces, ese tipo de feministas fue la que entrevistó a Vicky Ávila, y Vicky Ávila ahí responde que, digamos, ella no se practicaría eventualmente un aborto, sino que, digamos, respetaría la vida y que ella decía que también la relación entre una madre y su hijo trascendía la vida misma y demás, pero lo que hace ella en ese caso es emitir opiniones personales, pero no hace un planteamiento desde el punto de vista libertario para asumirlo desde el poder político. O sea, ella no se opone al aborto, no es una ajá, persona de derecha, no es una persona libertaria en ese aspecto y precisamente lo que hace es avalar el estatismo. De hecho, ella propone políticas públicas para incentivar el nacimiento. Y entonces uno dice, no hay algo más socialista que eso. O sea, en lugar sí, de permitir que la gente, digamos, tenga una conciencia libre de estatismo, lo que hace ella es precisamente generarle una mayor dependencia de las personas a ese estatismo, diciéndole, entonces le vamos a dar un subsidio, imagínense, un no, subsidio por reproducirse, por traer gente a este mundo. Entonces, es algo absolutamente socialista y nosotros no lo apoyamos. Y yo creo que la gente no creo que sea tan boba como para entender que una persona que promueve ese tipo de políticas públicas sea libertaria. Ahora, el tema de la ajá, ola libertaria, que también uy, entiendo sí, que Raúl se ha planteado en contra de ellos, pues sí, si ellos se apoyan a la candidata Vicky Ávila, pues digamos, yo no simplemente voy a dejar paso para que los critiquen a ellos porque no representan en absoluto los ideales libertarios, sino que también los voy a apoyar. Llegado el caso, también voy a, digamos, en una oportunidad en Space o algo, también plantearles esta incógnita. Y es que hay, digamos, claramente una intención de infiltrar a la derecha y al libertarismo, como lo hemos visto actualmente con el tema de Alejandro Bermeo, que es una persona que se dice ser libertaria y que promueve las ideas de la libertad, pero en el Luis, fondo, digamos, apoya candidatos socialistas como María Fernanda Cabal o Miguel Polo Polo que apoyan el aborto, la ideología de género y demás. Entonces, ujú, en el fondo es eso, son socialistas que digamos, se disfrazan de libertarios, pero cuando estén en el poder, incluso serían peores que los que actualmente se dicen ser petristas o uribistas. Yo creo que esos serían peores aún. es sí, que correcto. Dale, dale. date cuenta que no solamente el tema libertario, también se han apoderado del discurso de la batalla cultural. Eso. Entonces, por ejemplo, María Fernanda Cabal permanentemente habla de Agustín Laje, permanentemente habla de Nicolás Márquez, permanentemente habla de los términos que ellos utilizan de nueva derecha. Y lamentablemente lo que pasa con todo eso, les reitero, es exactamente lo que nos sucedió a nosotros, los de la derecha. Y ustedes no Sí, saben lo difícil que es en este momento sacarle de la cabeza a los colombianos mm, que, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez es de derecha.
Eso, o sea, para nosotros, para Juan, Mm, para David y para mí es algo irracional, es algo que no tiene ningún sustento ideológico, académico, ujú, intelectual, pero lamentablemente para la gran mayoría de los colombianos es la verdad. Si uno mm, le pregunta a un colombiano del común, y yo he hecho ese ejercicio aquí en Monguí, en Bogotá y a donde he ido, yo les pregunto, ¿qué es ser de derecha? Y ninguno me contesta, por supuesto, con políticas de derecha, qué es lo que defiende la ideología política de derecha, sino me hablan es, me nombran esa consabida y mañé frasecita esa de Dios, patria y sí, familia, sí, sí. o me dicen Álvaro Uribe Vélez, o me dicen el Partido Conservador, o me dicen la oligarquía, o me dicen todos aquellos que detestan a los indígenas, que detestan a los negros, que detestan a las mujeres, que detestan a los homosexuales, o me dicen todos aquellos que defienden las sanas costumbres, Mm, pero ninguno efectivamente me va a decir lo que es ser la derecha, porque es que aquí en Colombia no se sabe qué es ser la derecha. Yo les confieso a ustedes, yo duré más de 10 años diciendo que era de derecha y me hacían esa pregunta y yo no tenía la más mínima idea qué contestar hasta que encontré la respuesta. Pero ese es un trabajo demasiado arduo y es mm, un trabajo que lamentablemente van a tener que hacer también los libertarios, porque ahorita en las elecciones, como les reitero, sí. no solamente la pseudoperiodista Vicky Dávila de Géneco, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay ya tiene foto con Javier Milei, está Paola Holguín en uno de los circos estos que montan los precandidatos del uribismo, ya salió con el cuento de la motosierra de Javier Milei y Álvaro Uribe Vélez pues inmediatamente salió a regañarla porque evidentemente la motosierra en Colombia tiene otra connotación que Sí, que tiene que ver mucho con él, ¿no? Y con sus asesinos paramilitares. Entonces, ese es el Sí, grave problema. le salió mal la infiltración al Centro Democrático, hablando de motosierra al estilo libertario, derecha, Milei, y claramente hasta el propio Álvaro Uribe les dice, no, no, no hablen de eso porque eso es políticamente incorrecto. Entonces, hasta ahí les llegó la infiltración de esos, sí. digamos, miembros del Centro Democrático, o sea, les salió por la tangente a ellos esa infiltración. Es lo que yo le decía a Raúl con el tema de la ola libertaria, es decir, si se están migrando, si están mudándose hacia el Partido Verde Oxígeno, quiere decir que no infiltraron como tal la derecha y no pudieron sacar un provecho de eso, entonces les toca verse a ellos mismos y hacerse ver por parte de la sociedad como gente que no es de derecha, como gente que es moderada y centrista y de buenas formas y bien pensantes y demás, cuando realmente son de izquierda, porque todos sabemos que acá el centro no existe, es Exacto. simplemente una izquierda de buenos modales, así de simple. Sí, es Pero cierto. el grave problema, David, y ya te lo he dicho a ti y se lo he dicho también a Hernando Capito, que es otro académico intelectual de los libertarios, es que si ustedes, y tú lo has aceptado y me lo has dicho, que el propio Agustín Laje lo ha dicho, si los libertarios se quedan solamente en la parte de la batalla cultural, en la parte académica, pues sencillamente le están abriendo las puertas a individuos como Jorge Castillo, Mm, de la ola libertaria. ¿Y quién es Jorge Castillo? Es que la ola libertaria tiene dos graves problemas. Primero, que se están tomando el de los libertarios cuando no son libertarios. Y segundo, que creen que porque son exmilitares, ese es otro grave problema que tenemos aquí en Colombia, sí, que los exmilitares se quitan el uniforme y al otro día amanecen siendo politólogos y sí. aparecen siendo economistas y no saben absolutamente nada, ni de política ni de economía. Yo, por ejemplo, yo se lo he dicho a Jorge Castillo y, y al segundo de la ola libertaria, que es Wilmer Bolívar. Yo con ustedes no tendría un debate sobre armas, yo con ustedes tendría un debate sobre inteligencia militar, Claro. porque ustedes saben de esa vaina, ustedes conocen de eso porque ustedes trabajaron en eso, aunque yo lo dudo mucho porque la inteligencia de estos dos personajes es muy cuestionable, ¿no? Sí. Pero pero de todas maneras, a lo que yo voy y les he puesto un ejemplo puntual, porque a mí me gusta tener ejemplos en la mano.
¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Brasil con Jair Bolsonaro? Y yo lo advertí durante todo el desgobierno de Jair Bolsonaro. El tipo se subió allá diciendo que era un militar de derecha, que iba a acabar con la izquierda. Y miren el chorro de babas con el que salió, porque el tipo es un militar. Y el otro elemento de Jair Bolsonaro, el problema que tiene, que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en Brasil con los votos de los evangélicos brasileños, que son muchos, que ese es otro grave problema que tenemos aquí en Colombia. Esa, esa maña que tenemos de estar mezclando religión con Sí, política. Y sí, este es cierto. tipo, Jairo, Jorge Castillo de la Ola Libertaria, antes de que le cerraran la cuenta en X, ya estaba subiendo en X versículos de la Biblia. ¿Y por qué suben? ¿Y por qué suben versículos de la Biblia? Pues porque les parece muy fácil ganarse los votos de las iglesias evangélicas, que son bastante ignorantes también en política, y por eso gran mayoría de los evangélicos en Colombia votan por el progresismo, votan por Sí, Gustavo Petro, que yo les he hablado y les he dicho cómo es posible que ustedes que supuestamente son defensores de la vida y pro vida, voten por un tipo como Gustavo Petro. No, porque es que el tipo, porque es que Jesucristo también era comunista y le salen a uno con unas estupideces que ahí es donde No, uno dice, la ignorancia política en Colombia es demasiado grande. Y por eso cuando yo, o Juan o tú, hablamos en los espacios, pues somos tan atacados, sí. porque nosotros estamos diciendo la verdad, Mm. porque nosotros le estamos diciendo a la gente, oiga, diferencien entre dos cosas, Fuerte. diferencien entre los militares y diferencian entre la política. Yo no estoy diciendo que un militar sea incapaz de llegar a la política, pero prepárense. Pero ¿cómo es posible que este Jorge Castillo se haya tomado porque se apoderó del nombre de la ola libertaria para aprovecharse de la ola de Milei y ahora hayan hecho una alianza con un partido totalmente estatista, progresista, como Sí. Verde Oxígeno de la llorona loca esta Ingrid Betancourt? Es que eso no tiene ningún sentido. Y entonces les están dañando, lamentablemente la gente sigue con el cuento y sigue con la mente de que son la ola libertaria. Y se están llevando por delante a los libertarios, así los libertarios no quieran reconocerlo, les reitero, como hizo Álvaro Uribe Vélez con nosotros los de la derecha. Sí, sí, sí. no, pero Acotándote algo, digamos, ¿qué podría yo decir en defensa de, dale. digamos, de lo que acaba de plantear Raúl? Yo, por ejemplo, yo llevo defendiendo las ideas de la libertad mucho tiempo antes que Jorge Castillo, por Ajá, ejemplo. Ahora, el tema de Reisbeck, que él se lanzó a la alcaldía de Bogotá más o menos como en el año 2015, si no estoy mal, sí, precisamente con las banderas libertarias, pero nunca ha defendido esas banderas. En el fondo es una persona liberal, o sea, liberal clásica en todo el sentido de la palabra. Terminan por algún otro sentido apoyando aranceles como lo hizo Reisbeck con respecto a los aranceles de Trump, cosa que yo me opuse desde un inicio y digamos el tiempo me ha dado la razón, eso hay que decirlo. Pero vuelvo y digo, yo llevo en esto más o menos, ¿qué te digo yo? Mínimo unos 5 años defendiendo esto, obviamente mucho tiempo antes de que se hubiese constituido la ola libertaria, y precisamente cuando Jorge Castillo sale a decir que es que hay que unificar a los libertarios en torno a la ola libertaria, yo fui el primero en salir a oponerme a eso, y claramente cuando él se dio cuenta de que no le iba a prosperar esa medida, pues deciden con las reservas activas irse al Partido Verde Oxígeno. Pero yo nunca presté, digamos, mi nombre o dije, hablen en mi nombre como para decir que la ola libertaria representa a los libertarios colombianos. Y yo creo que antes y después de esa ola libertaria va a haber libertarismo y cada vez más la gente se está dando cuenta de que lo que quieren es apropiarse sí, del nombre libertario, del libertarismo, para hacer politiquería y nada más. Y exacto. yo espero, digamos, de manera sincera les digo, yo espero que pierda Vicky Dávila para que se den cuenta todas estas personas que quieren infiltrar la derecha y el libertarismo de que no les va a funcionar esa maniobra y esa estrategia. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Sí, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo y con lo que dijo Raúl. Quería tocar el último tema ya como porque ya los veo pálidos ahí. No sé si ya comieron algo porque es que ya llevamos una hora larguita. Entonces, Sí, yo mira, ya con... bueno.
el tema de liderazgo tiene que ver con lo que ustedes están tocando, con Raúl y contigo. El liderazgo, ¿qué pasa con el liderazgo? A mí se me burlan, es que usted es un viejo, no sé qué, un viejo si sé cuándo, y lo miran a uno displicentemente, pero yo sé mucho de política, de la plaza pública. Digamos, a mí no me gusta hablar de yoísmo, el yoísmo es malo, pero es que la experiencia que tiene un viejo como yo, en el caso mío en el Tolima, que llevé a la Cámara de Representantes a mi cuñado en esa época, y a otros dos políticos, al alcalde del pueblo de Purificación y a otro político, un concejal del pueblo también. Entonces soy un tipo que sé cómo se trabaja en la plaza pública, por lo menos en el Tolima, pero también yo tengo familia barranquillera y también ayudé a otra persona allá en Barranquilla del Partido Conservador en ese momento, pero hace muchos años, y lo ayudé a lograr la curul. Entonces sí tengo experiencia, pero la gente aquí me ven como estorbo, como un viejo pendejo que estoy estorbándole el camino a los que están aspirando a algún cargo. Entonces yo creo que es craso error por ese lado. La gente con experiencia es muy valiosa, pero también yo los veo a ustedes como, y no me cansaré de decirlo y lo digo aquí públicamente, ustedes los veo como líderes muy importantes. A ti como libertario, y no te lo digo, a mí no me gustan los hombres, ¿no? Porque dirán acá me irán a poner que es que si me gusta David y me gusta también Raúl, no, me gustan las mujeres, pero, pero es que, hermanos, son líderes y quiero invitarlos a David y a Raúl a que se muestren como líderes. Ustedes son muy importantes para Colombia. Entonces mostrémonos como líderes y este es el primer ejercicio que hemos hecho, que logramos hacer este conversatorio acá, esta tertulia entre amigos para llamarle la atención a la gente y que se vuelvan líderes también. Necesitamos es que todos los libertarios sean líderes, a mi manera de ver, que los de derecha seamos líderes todos, Raúl. Entonces, Sí, claro. eso es lo que necesitamos en Colombia. Es que hay una ausencia de liderazgo que por eso tenemos a lo que hay en la Casa de Nariño, en la Casa Circo. Es que es imposible que un personaje como este vuelva a subir al poder en Colombia, si es que nos dejan en el 2026, porque según lo que veo, entonces ya vamos resumiendo el espacio. Les agradezco mucho a todos, a los que nos van a ver después, a los que nos están viendo ahora y a ustedes dos, porque yo los veo como líderes y todos los espacios que hagamos, les voy al que sea, le digo, mire, David y Raúl son líderes y los invito a que sigan cultivando ese liderazgo, porque ustedes son muy importantes para Colombia. Sigue. Yo antes de terminar, quisiera nombrarle a David otro fenómeno que están creando, porque esa es una creación como probeta supuestamente libertaria, que es la peladita esta, la supuesta Jerome. Oh, por Dios, sí. Ustedes se pueden imaginar una peladita que ni siquiera ha terminado bachillerato y ahora resultó siendo la líder femenina del libertarismo. Y segundo, ¿a quién le cabe en la cabeza que que los medios adoctrinadores de masas aquí en Colombia, como El Tiempo, como Semana, como RCN, como Caracol, se vayan a tomar el tiempo y vayan a verdaderamente a promocionar a un verdadero un líder libertario? No, ellos lo que van a hacer es, como Sí, les repito, dañar totalmente al libertarismo como han hecho con la derecha. Y esta Jerome es otra marioneta de estos personajes, prefabricada totalmente. Y en mi sí, concepto, esa persona, esa joven, esa tal Jerome, va a terminar en los brazos de Vicky Dávila muy posiblemente. sí, 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 es cierto, es cierto. Y yo veo algunos movimientos libertarios que están apoyando a Vicky Dávila, digámoslo, no de frente, pero sí por debajo de la mesa, en segundo plano, como dicen, ¿no? Jorge, lo Vale, mismo. qué pena les interrumpo, pues si llega la ola libertaria, que yo sé que en el fondo apoyan a Vicky Dávila, porque Vicky Dávila ha llevado, cuando tenía ese programa en Semana, Vicky en Semana, cuando tenía ese programa, invitaba a Jorge Castillo a que hablara ya en ese Sí, programa. Yo sé Así que es. los de ola libertaria apoyan en el fondo a la candidatura de Vicky Dávila, pues el día en que oficialmente saquen un comunicado apoyando esa campaña, ahí vamos a estar los verdaderos libertarios enfrentando todo ese tipo de cosas y vamos a ver si sobreviven discursivamente estos personajes de las reservas supuestamente libertarias a un debate con nosotros, a ver si sobreviven discursivamente. Yo les eso. prometo que esa gente no va a aguantar ni 5 minutos en contra de nosotros porque van a ser derrotados en un debate y vamos a salir bien librados y ojalá que esos space los graben
digamos, los que yo tengo refutando a todo ese tipo de socialistas, los tengo grabados Muy bien, muy bien. para la posteridad de ofrecerle a la gente eso, digamos, en calidad de evidencia de que ellos no representan ese tipo de ideas. Pero, digamos, quisiera plantearles antes de concluir el tema que ha planteado últimamente Roy Barreras. Todos sabemos que es un tipo que, digamos, Uh, entiende la política desde su óptica más eh, realista, podría decirse, y él dice que va a ganar las elecciones en 2026 una coalición de centroizquierda. ¿Cómo ustedes ven digamos, esa apreciación de Roy Barreras? Pues Dale, Raúl. evidentemente la izquierda sola, es que hay algo que los colombianos no han entendido porque no se los han Ya voy, ya explicado. voy. No. Aquí aparentemente existen dos bloques politiqueros, supuestamente que son los primordiales y los imbatibles, que son el uribismo y el petrismo. Pero lo que yo siempre les he dicho, en la primera vuelta del 2022 en las presidenciales, Sí, señor. eh, el uribismo que estaba representado por este payaso de Fico Gutiérrez no sacó sino 5,5 millones de votos. O sea, ni siquiera le alcanzó para pasar a segunda vuelta. En este momento el uribismo yo creo que no tiene Ya más voy, de ya voy. 5 millones, así sea María Fernanda Cabal, o sea cualquiera de estos payasitos que tienen ahí de precandidatos. El petrismo. El petrismo tiene 8,5 millones en primera vuelta del 2022 Ajá. y haciendo alianzas politiqueras, pues logró los 11,5 millones, añadiéndole, pues por supuesto, los votos ficticios que tuvieron ahí. Pero Ujú. entonces, ¿a qué voy yo? Que ninguna de esas dos fuerzas políticas tienen la fuerza o sea, la autonomía para llevar un candidato a la presidencia. Entonces, evidentemente, lo que dice este lagartazo politiquero corrupto de Roy Barreras, que es un uribista y que pasa por el santismo, por el petrismo, y ahora se quiere subir al fajardismo o a cualquiera de estos otros petardos, tiene todo el sentido. O sea, la izquierda progre, los progresistas no pueden llegar a la presidencia solos, como el uribismo tampoco puede llegar a la presidencia solos. Entonces, evidentemente van a tener que hacer alianzas. Y Sí, la misma Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra, Paola Holguín y estos personajes han dicho exactamente lo mismo. Nosotros estamos dispuestos a hacer una alianza. Yo lo que les digo a ustedes es que aquí en Colombia necesitamos un candidato de verdadera derecha o libertario, llámese como lo quieran llamar, sí. que tenga la capacidad, oigan bien lo que les voy a decir, Ok. de llevar su mensaje al 50% de colombianos, al 50% del censo electoral que no está votando. Que no está votando. Sí, señor. Para que por fin en Colombia tengamos un presidente totalmente legítimo, porque ahí sí podremos decir que es el presidente que representa a los colombianos, porque aquí ni el uribismo, ni ninguno de estos expresidentes, ni el propio Gustavo Petro representan a todos los colombianos y eso lo sabemos, eso Sí. es obvio. Entonces lo que necesitamos nosotros es eso, y ya para terminar, que ya lo hemos hablado con Juan, necesitamos candidatos, tanto libertarios como de derecha, de verdadera derecha, que le digan a los colombianos que en el caso de llegar al poder, de llegar a la presidencia, todo el gobierno, todo, absolutamente todo el gobierno va a ser o de libertarios o de Eso. verdadera derecha. Aquí no va a haber gobiernos de verdadera derecha o libertarios en donde tengamos Repartiéndole. ministros mamertos, ministros del Partido Liberal, ministros del Partido Conservador. Eso yo sí creo que es el discurso que debemos tener nosotros. Y ya, ahora sí, para terminar, sencillamente te digo, David, que si ustedes quieren entrar a un debate con los falsos libertarios, con Jorge Castillo y con los demás que se suban al libertarismo falsamente, ustedes tienen que llegar como candidatos. Y Sí. eso es lo que tienen que empezar a trabajar ahorita. Te agradezco mucho. Sí, a eso me refería, Raúl, completamente de acuerdo. David a mí me parece un tipo interesante en el sentido político, porque si no ahora me caen. En el sentido político me parece un tipo muy interesante porque él tiene muy claro todo. Entonces, eso es una vaina que no tienen los otros libertarios a mi manera de ver, muy humilde, como viejito moribundo, pero yo veo, por ejemplo, al movimiento libertario en cabeza de una niña que yo conozco, una señora, que también estaba apoyando mucho al mayor. Siempre han sido muy amiguis con el mayor. Entonces, la gente se deja en Colombia llevar mucho de la emoción y eso me parece grave,
porque es que están guiando un movimiento. Es como cuando yo en su momento guiaba un avión. Si yo me pongo a guiarlo mal, pues voy a hacer estrellar el avión y todos los que estén detrás mío allá van a quedar. Entonces, eso es lo que la gente no ve. Y yo se lo dije a esa señora y se lo dije también al mayor. Le dije, ustedes representan un movimiento y ese movimiento pues va para donde ustedes digan porque ustedes son los líderes autonombrados o no sé cómo sería el nombramiento de ellos, pero es muy delicado, eso es milimétrico, eso es como manejar un joystick de un 320, un Airbus, tiene que ser muy, muy calculado. Si tú llegas y haces un movimiento brusco, pues si más para la izquierda, peor. Esa es mi manera de ver y de concluir las cosas. No sé si estoy errado. Sigan. Bueno, digamos, no sé si plantearon la pregunta o la respuesta de ustedes en torno a lo que yo les había preguntado. Digamos, yo veo el tema de la centroizquierda, digamos, muy desgastada, aun Mm, cuando lleguen animales políticos como Roy Barreras o Armando Benedetti al gobierno, porque en últimas, Gustavo Petro trae al Ministerio del Interior a Armando Benedetti para ayudarle en la campaña presidencial de 2026. Eso es un sí, hecho claro. sí, claro, correcto. Digamos, aun cuando ese tipo de animales políticos estén en el gobierno, y estoy hablando de Armando Benedetti y de Roy Barreras, no creo que logren ganar las elecciones por una simple razón, y es que, digamos, los que se planten en contra de esa campaña supuestamente de una coalición de centroizquierda, pues va a ser muy fácil decirles, no, no son de ninguna centroizquierda, no son ningunos Sí, moderados, son simplemente títeres de Juan Manuel Santos y en últimas seres funcionales a la guerrilla de las FARC y el ELN, que lo que buscan es infiltrar los organismos políticos colombianos para después gobernar de manera radical como lo ha venido haciendo el señor Gustavo Petro. Y hay muchos candidatos de Gustavo Petro tanto correcto. dentro como por fuera del pacto histórico. Entonces, ahí es cuando uno entra a hablar de Claudia López como una Uy, candidata de Gustavo Petro, es absolutamente petrista. Entonces, claro. ellos en campaña todos son moderados, en campaña todos son moderados, pero cuando llegan al poder se radicalizan y empiezan a gobernar con esas consignas Sí, radicales que ellos han tenido y yo creo que, digamos, ellos serían eventualmente muy vulnerables en esa campaña y precisamente con el legado que ha tenido Gustavo Petro es suficiente como para, digamos, destruir una campaña de sí, centro izquierda, como lo dice Roy Barreras. Eso en primera medida, pero digamos, a mí me parece un objetivo estratégico para destruir el régimen político colombiano es, en primera medida, acabar con el uripetrismo sí, que Armando Capito lo ha dicho de manera acertada y ese uribismo y ese petrismo, porque en el fondo, digamos, Vicky Dávila es una uribista, como lo sí, decía Raúl. sí, es Entonces, cierto. en el fondo es destruir esas dos vertientes. Yo estoy viendo que tanto el uribismo como el petrismo están en decadencia, pero digamos, no hay que bajar la guardia porque estas personas son Mm, hábiles para hacer politiquería, entonces uno no sabe con qué vayan a salir, pero digamos, yo lo que sé es que, digamos, con el ejemplo de Gustavo Petro, es inminente la pérdida de las elecciones por parte de esa sí, coalición de centroizquierda y yo veo inminente también que se dediquen a lo que hacen cuando pierden elecciones, que es terrorismo urbano. Entonces correcto. no sé quién quede, pero yo sé que no va a quedar la centroizquierda, porque ellos son los que han venido gobernando. Entonces ahí es cuando uno plantea digamos, la consigna de continuismo versus cambio. Entonces, ya ellos ya no representan el cambio, sino que representan es el Continuismo. continuismo de lo mismo, de Sí, entregarle el país a las FARC, de debilitar las fuerzas militares, de cobrarle más impuestos a la gente, de seguir destruyendo el sistema de salud colombiano sí, y de generar una cultura decadente con todo este tema de las ideologías woke, del colectivo LGTBI y sí. demás, ya que estamos en En junio, el mes. digamos, me parece que es un tema también interesante que, digamos, todos ellos, la izquierda, lo que buscan es que las familias no se constituyan y eventualmente tampoco se reproduzcan. Sí, Entonces, todo sí, ese tipo de cosas uno puede llegar a decirle a la gente para que dejen de creer en esa izquierda que lo que hace es
de manera sociópata destruir al pueblo colombiano en su esencia. Aunque yo no es que comparta mucho ese concepto de pueblo, pero se podría llegar a usar eventualmente en una campaña política. Sí, Entonces, sí. eso es lo que tendría para decir. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes y estamos en contacto para Space y demás eventos políticos. Claro, David, Para, esa es la idea. Dale, Raúl. para finalizar, sencillamente les digo una cosa y especialmente a ti, David. Fíjate que, y tú lo sabes porque sabes que uno de mis principales trabajos en X ha sido precisamente atacar a ese Uribe-petrismo, Ujú. ni Petro ni Uribe, como lo llamaba yo allí en mi cuenta de X. Pero lamentablemente terminaríamos también corriendo el riesgo de hacerles el trabajo a Eh, los Sergio Fajardo, a las Claudia López, a los Alejandros Gaviria y al mamerto este del Partido del Tomate, que se me olvidó ahorita el nombre, Daniel Quinteros, que se llama, ¿no? Eh, Uy, santo Dios. terminaríamos haciéndole el trabajo a ellos porque evidentemente ellos se van a subir al bus de nosotros diciendo, efectivamente, uribismo y petrismo ya gobernaron, ya Sí. fracasaron, ya no sirven para nada, la respuesta somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Mamertos estatistas, y por eso es que ahora, casualidad, no es ninguna casualidad que esta de verde oxígeno Ingrid Betancourt se haya subido Sí, a la señor. ola libertaria, porque evidentemente ellos eso es lo que van a decir. Ni Uribe ni Petro. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero también ni Uribe, ni Petro, ni César Gaviria, ni Sergio Fajardo, ni Alejandro Gaviria, ni Claudia López, ni Daniel Quintero, ni ninguno de estos politiqueros que ya han gobernado también, no han estado en la presidencia, pero ya han gobernado, por ejemplo, a Bogotá, a Medellín, y han gobernado otras ciudades, y han sido un fracaso total. Entonces mi invitación siempre, tanto en los space como ahora que estamos iniciando estos directos en YouTube, es tenemos que tener una propuesta libertaria o de verdadera derecha, eso lo discutimos, no tengo Sí, ningún problema por eso, porque si no, lo que sí. vamos a hacer es el trabajo a esos personajes. Ese es el grave problema. Sí, Muchas Digamos, gracias. frente a lo que plantea Raúl ahí, digamos, como para ir concluyendo, Dale. digamos, no creo que estos personajes centristas, y precisamente yo quería hablar del tema de Carlos Amaya, pero bueno, ahorita lo abordo de manera más profunda. Estos Dale. centristas están en una mala posición al decir no, ni Uribe ni Petro, porque ellos han hecho parte del petrismo y del uribismo. Por ejemplo, Exactamente. Sergio Fajardo, la esposa de Sergio Fajardo, si no estoy mal, tiene parentesco con la esposa de Uribe y ellos han tenido también ahí sus negocios y con EPS y demás. No conozco los detalles, pero ese hecho como tal sí es cierto. Ahora, Alejandro Gaviria hizo parte del gobierno de Gustavo Petro. Claro. Estos del nuevo liberalismo también han tenido ahí sus roces con el petrismo y con el uribismo. Entonces, desde cualquier punto de vista, o sea, si no gana la izquierda, no creo que gane tampoco mucho estos centristas del nuevo liberalismo, No. del fajardismo y demás, porque son pusilánimes, esas personas no convencen, o sea, con su discurso tibio de que ni blanco ni negro, sino gris, de que hay que digamos, agradarle a Dios y al diablo al mismo tiempo, no creo que esa estrategia les vaya a funcionar a ese tipo de personajes, porque lo que hacen al fin de cuentas, y yo creo que eso sería también otro objetivo, digamos, de la derecha y para, digamos, exponerlos a ellos sería diciéndoles lo que buscan ellos es obtener una cuota burocrática, nada más, ellos no buscan ganar elecciones, sino que buscan es llegar ahí como una cuota burocrática, obtener algún puesto o algún contrato para ellos o para algún tercero o algún tipo de embajada. Eso es cierto, Eso es lo eso es mayor que cierto, pueden David. aspirar esos centristas. Esa gente no tiene vocación de poder. No. Entonces, por eso les toca eventualmente aliarse y a eso le llaman centro derecha o centro izquierda. Pero al fin y al cabo son personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder al poder y mucho menos de ejercerlo porque ¿quién puede ejercer de manera tibia el poder? De alguna otra moda se tienen que inclinar por algún otro lado y precisamente a eso me lleva el tema de Carlos Amaya, porque él ha desistido de su aspiración presidencial
y no lo hace precisamente porque no tenga, o sea, porque no tenga la capacidad de competir, porque todos sabemos Ujú. que no tiene la capacidad de competir en esas elecciones, sino también no renuncia porque tiene favores pendientes, digamos, Sí. con los electores de él. Entonces, en el oscuro mundo de las mafias que operan en el sector público, pues incumplir ese tipo de compromisos es mortal para ese tipo de personajes como Amaya. Entonces, claramente el tipo le toca quedarse en la gobernación de Boyacá, Mm. precisamente para cumplir con esos objetivos y también pues porque él mismo se ha dado cuenta que no tiene la capacidad para competir en esas elecciones de 2026, cosa que le ocurre a todos esos centristas. Yo veo que el candidato inminente es Sergio Fajardo, pero no creo Mm. que, pues por mucho pasará a segunda vuelta, pero no creo que gane las elecciones, precisamente pues porque él tiene vínculos con el uribismo. Eso es lo que tendría para decir. Muchísimas gracias a Supongamos, todos. No, supongamos, claro. David, que lo que tú dices es cierto y puedo estar de acuerdo. Supongamos, en gracia de discusión, que sea Sergio Fajardo el que pase a segunda vuelta por esta coalición mamerta de centro izquierda. Supongamos eso. Y Sí. por el otro lado, entonces vamos a tener a Vicky Dávila, lo más seguro. Entonces, nosotros vamos a ser los derrotados. ¿Por qué? Porque sencillamente algunos de esos dos van a desgobernar Colombia. Y una pregunta de sentido común que siempre me hace la gente es, Raúl, usted, yo siempre lo escucho diciendo que en este momento no hay ninguna opción verdaderamente de cambio política para Colombia y evidentemente no la hay, no existe. Ni, ni la falsa derecha uribista, ni Vicky Dávila, ni estos mamertos de la supuesta izquierda, de centro izquierda, que todos los tres son estatistas. Entonces la pregunta lógica que me hace la gente es, bueno, ¿y entonces cuál es la opción? Y lamentablemente me toca decirles en este momento, no hay. ¿Y por qué Sí. no hay? ¿Y por qué no hay? Porque sencillamente nosotros, los de la verdadera oposición, los libertarios, llámense de verdadera derecha, no hemos sido capaces de unirnos, no hemos sido capaces de dejar las pendejadas, las diferencias pequeñas, llámense geopolíticas o llámense que si el minarquismo, que si estas otras cosas, y le hemos dado todo el espacio a estos personajes. Claro. Entonces, por ejemplo, este personaje, Jorge Castillo, pues el tipo con su tal ola libertaria, que yo la llamo ahora ola oxigenada, porque eso de libertario no tiene nada. Entonces, la ola Sí. oxigenada de Castillo va a entrar a la politiquería, porque Claro. sencillamente los politiqueros en el momento lo que les interesan son los votos. ¿Y Correcto. qué van a hacer? Llamar a Jorge Castillo y decirle, oiga, mayor, nosotros queremos los votos de su ola oxigenada. Entonces ahí tienen que hablarse no solamente con Castillo, sino con Ingrid Betancourt, que ahora es la coequipera, o yo creo que es la cabeza ahora de la ola Mm. oxigenada. Ujú. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros vamos a seguir siendo perdedores. Nosotros vamos a seguir siendo los que cada 4 años vamos a salir diciendo, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Y Sí. eso es lo que yo les he No, dicho. pero mire cómo yo observo la cosa. Dale. Entonces, es probable que pase, digamos, en el peor evento posible, eh, digamos, los candidatos del petrismo, el pacto histórico, que pase, por ejemplo, un Gustavo Bolívar o un Roy Barreras, pongamos esa situación hipotética, que no Ajá. creo que sea así, pero pongámosla. Quedan estos candidatos del pacto histórico con algún centrista tipo Sergio Fajardo, por ejemplo. Y como, digamos, ellos saben que Fajardo ha tenido cierta relación con el uribismo, pues estos que se dicen ser de derecha se van a unir a la campaña de Sergio Fajardo y ahí nos dejan todo el camino libre para nosotros decir que somos la auténtica derecha y no ellos. O sea, ellos van a ser considerados como centristas tibios, cosa Sí. que realmente es así. O sea, son tibios, centristas, bien pensantes, nada más. Ellos no son de derecha, les va a tocar obligadamente en un escenario de segunda vuelta volcarse a una campaña de centro, entre comillas. Pero en el fondo no van a poder sostener ese discurso de derecha en una segunda vuelta. Les va a Sí. tocar verse como moderados. Y es cuando uno tiene el discurso y la gente, digamos, eventualmente que se va a desilusionar de ese gobierno em, para hablarles a ellos de una alternativa verdadera derecha. Eso es así como yo lo veo. Mira,
David y Raúl, y yo veo lo siguiente, y siempre lo he dicho, si no hacemos un cónclave entre libertarios y gente de derecha y sacamos, digamos, mostramos bastante gente que esté unida ahí en un escenario, por decir algo, que nos vean a todos los que estamos, ya empiezan a haber pasos de animal grande. No puedo decir otras tácticas que tengo en mente que las podemos tratar por interno, pero hay que mostrar las muelas, hermano, así sea caja de dientes, no importa, hay que mostrarlas. Y los libertarios tienen que unirse, dejar esas maricaditas, como yo digo, y ya Raúl lo sabe que lo tengo patentado, la mesita de noche colombiana llena de maricaditas. Ay, Dios mío, no dejemos eso, porque si no, lo que dice Raúl, vamos a seguir de segundos y aquí ser segundo es último. Entonces, les propongo eso, unámonos, hagamos de verdad, pero no esa, unámonos todos, no, los buenos somos más, no, los buenos no son los pendejos. Entonces, tenemos que dejar de ser pendejos y mostrar las muelas, hermano, así sean poquitas, así tengamos una sola, pero mostrarla. Y tenemos que hacer eventos, así nos toque reunir de a monedas o lo que sea, mostrarnos lo que estamos haciendo acá, pero mucho más en una categoría mucho más grande. Eso ya para cerrar y pues ya vamos concluyendo. Lo que quieran, por favor, cerrar cada uno y listo. Muchas Vale, gracias. muchísimas gracias, Juan, por la invitación y a Raúl también por haber asistido. Digamos, Muchas gracias. en este caso, yo considero también que estamos creciendo, digamos, tanto, no solo la derecha, sino también los libertarios, porque, digamos, lo que ha demostrado la izquierda desde hace unos 5 años es que, digamos, son personas aliadas al crimen organizado, son personas que promueven valores incorrectos, valores decadentes, y que cuando tienen el poder no lo sueltan por las buenas. Eso. Entonces, eso es lo que, digamos, esos tres aspectos yo son los que eh, observo que pueden llegar a ser útiles en una campaña que busque destruir y derrotar a la izquierda en Colombia y también a nivel latinoamericano. Ahora, digamos, me parece interesante el tema de los republicanos porque ellos ahora se buscan eh, ser vistos como la alternativa y demás, pero digamos, hasta yo en mis space que hasta ahora estoy iniciando tengo más participantes que ellos, entonces este tema de Ivanka David y demás, o sea, son en el fondo socialistas, izquierdistas, nada más. Entonces, sería muy fácil en un debate, y ya he sostenido muchísimos debates con ellos, derrotarlos, pues porque no tienen una línea ideológica clara, no defienden Eh, valores claros y cuando ejercen el poder no lo ejercen de manera correcta. Por eso es que terminan fracasando de manera inevitable, tal como lo ha hecho la izquierda en todas las partes del mundo. Entonces, eh. esa es mi conclusión. Muchísimas gracias a ustedes. Raúl, si quieres algo, tienes Sí, algo para claro. acotar. Te agradezco mucho esta experiencia, me gustó mucho. Me Muy bien, parece muy muchas gracias. enriquecedora y además que hagamos lo que nosotros con Juan siempre hemos querido, que es tener una especie de conversatorio. Eh, No, no descrestar a la gente con una cantidad de conocimientos y filosofías y todas esas cosas que no es evidentemente son importantes, pero en este momento lo que los colombianos necesitan es de una propuesta política, económica y social eso. libertaria o de verdadera derecha. Y Mira, yo, anoche, dale. sí, sí, no, Anoche, no, no, perdón, que es que me acordé de algo. Anoche dime. a la 1 de la mañana me metí a un espacio mexicano y subió pues un cuate ahí y dijo lo siguiente, dijo, yo les propongo y me van a insultar y me van a no sé qué, pero yo les propongo a ustedes que digamos que no somos oposición porque la oposición en México pasa lo mismo que acá, no existe. Entonces dijo, Ajá. somos proposición, algo así, somos propositores. Entonces tenemos que meternos, me pareció muy inteligente el comentario y por eso te corté. Sigue, sigue. No, 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 y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y siempre se lo he dicho a David y ya eso lo hemos dialogado muchísimo con Juan. Tú hablabas ahorita de los republicanos primero que todo no existen, eso no existe. No, Y segundo, son sencillamente tertulias que arman martes y jueves para escuchar las misas del Monseñor Iván David, eso es todo lo que hay ahí. No hay absolutamente nada. Pero ahí de política no saben nada. ¿Te diste cuenta, por ejemplo, ayer, tú que sí. estuviste ahí, que a mí me expulsaron, o supuestamente me expulsaron porque yo me salí de ese espacio, porque yo ya no voy a perder más tiempo con ellos, No, yo como tampoco. tampoco, No, como tampoco voy a perder más tiempo con Jorge Castillo, como tampoco voy a perder más tiempo con Francisco Solís Enciso, que no. son personajes que son exactamente la misma politiquería. Y lo segundo, tú lo dijiste ahorita, no tienen ningún apoyo, no tienen nada, absolutamente nada.
Entonces, para finalizar sencillamente nuevamente la invitación, libertarios, por intermedio tuyo, nosotros con Ragnar estamos totalmente dispuestos a, por ejemplo, en estos espacios recibir a Fernando Capito o recibir Sí, a las claro. personas que tú quieras invitar acá para que empecemos a trabajar políticamente. Porque una de las cosas que yo siempre le he repetido al señor Hernando Capito, usted es un personaje muy ilustrado, muy académico, se sabe toda la ideología y como ideólogo sería muy valioso, pero necesitamos en este momento un trabajo político. Y yo soy tremendamente optimista y Juan lo sabe, Sí, pero no soy tan optimista como para pensar que para 2026 ya vayamos a tener un candidato, a no ser que suceda algo extraordinario para las presidenciales. Pero sí podemos apuntarle a tener una bancada en el Congreso. eso. Eso lo podemos hacer. Y lo podemos hacer fácilmente con el ayuda, aunando las fuerzas entre libertarios y verdadera derecha, Sí. despojándonos de pendejadas, lo que me pasa contigo, por ejemplo, los debates de Israel, los debates de Ay, no. Ucrania, los debates de toda esa, pues, de toda esa geopolítica que es importante, los tenemos después. Primero, Correcto. concentrémonos en armar una plataforma política, económica y social. Si llegamos al acuerdo que tiene que llamarse libertaria, yo no tengo ningún problema. Si llegamos al acuerdo, o por qué no libertarismo de derecha, yo no veo que sea que no se pueda unir llamarnos libertarios de derecha. Yo no veo No, y ningún créeme que problema. la mayor parte de los libertarios, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, tienen Derecha. una tendencia hacia la derecha, no defienden el aborto ni nada de eso como Gloria Álvarez y demás pseudo Exacto. libertarios. Entonces, nos ponemos de acuerdo con eso. Otro tema importante que tenemos Cuidado que con los tener en gatos. cuenta es despojarnos totalmente del tema religioso. Uy, sí. No nos metamos en temas religiosos. Yo no estoy armando o yo no quiero formar una iglesia, una secta o una denominación cristiana o evangélica. A mí eso no me interesa. Yo estoy hablando aquí de política. Ah, Y aquí gracias. caben, y aquí caben personajes de cualquier religión. Veo que Juan tiene como afán, No, no, entonces no, no me no, no, voy no, no, a... no, 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 es que nos trajeron una circular y yo aquí nunca timbran y me pareció raro. Y como yo Ah, tengo ok. enemigos también, me toca estar pilas. Ok, no, entonces la invitación que siempre te he hecho, David, y me encanta que hayamos podido hacer este directo en YouTube, que es una experiencia que me encanta haber tenido Ah, bueno, me y alegra. y que vamos a seguir teniendo. Y que invito a ti, invitamos a Hernando Capito, Claro, si quiere Pilar Bastidas, que no creo porque está muy unida en este momento a Jairo Castillo, pero aquí todos los libertarios que quieran verdaderamente un cambio político en Colombia, después de que lleguemos al Congreso, allá exacto. nos agarramos de las Sí, mesas que quieren con el minarquismo, con todas las cosas que ustedes quieren, inclusive con los tales anarcos que eso no tiene sentido, pero bueno, pero yo a lo que los invito es, tengamos visibilidad política, carajo. sí, Que por eso. fin Hay que tengamos en meterse. el Congreso, por fin tengamos en el Congreso senadores y representantes a la Cámara que tengan este discurso que nosotros estamos preparando en este momento. Claro, es Eso que es lo que nosotros ya necesitamos. teniendo representación, tienes toda la razón y siempre he estado de acuerdo contigo en eso. Tener Exacto. representación en Cámara y Senado, y por qué no alcaldías, gobernaciones, las de Mitaca también. Es Todo, que mira, hay todo. que ser positivo, no, no pendejo, pero sí positivo y ver el vaso medio lleno, no medio vacío, a mi manera de ver. Y todos Exacto. los errores que van cometiendo todos estos que no tienen experiencia, gracias a Dios no tienen experiencia y la embarran, yo los veo todos los días, unas poposeadas, pero entonces esos son puntos para nosotros. Ya por interno vamos haciendo otra dinámica que no la vamos a decir en público, pero nos vamos consolidando esta unión. Muchas gracias Perfecto. Muchas gracias a ustedes. a ambos, a David y a Raúl, y les propongo lo siguiente ya para terminar de verdad, porque es como los borrachos, el último para irme, y sigue pidiendo, y el último ahora sí, pero es que es de verdad. Ah, digamos, qué pena te interrumpo, Dale, Juan. Tú dale. hablabas de las propuestas de Fernán Fortich. Entonces sería interesante que lo pudiesen invitar aquí a un live para, digamos, discutir a fondo sus propuestas de reforma. Eso sí, De sí todas sería maneras, interesante.
y yo eventualmente le paso esa información a los compañeros libertarios para que lo analicen y tengamos también un debate interno. De todas maneras, David, te comento, Fernán Fortis está representando las 5 reformas de Alberto Mansuetti en Colombia. Yo también las conozco, pero evidentemente yo también estoy de acuerdo con que él, si él quiere, ¿no? Si Sí, él claro. quiere participar con nosotros, me parece perfecto, pero es importante que discutamos las 5 reformas. Yo sé Eso es que importante, sí. vamos a llegar a unos buenos acuerdos. Sé que las vamos a alimentar mucho porque es que las 5 reformas no están terminadas. Las 5 reformas es una propuesta que está, digámoslo así, en un borrador que lleva más de 20 años y no se ha podido por lo mismo, por el mismo problema que tenemos todos los latinoamericanos de egos Ay, sí, y, y esas pendejadas y las maricaditas que dice Juan. Entonces, despojémonos de todo eso, discutamos las 5 reformas y claro que sí, yo voy a hablar y Juan también lo puede hacer porque él tiene el sí, contacto. claro. Hablamos con Fernán, hacemos los espacios, inclusive si ya son muchas personas, pues hacemos Zoom, no veo ningún problema. Pero una cosa, que todas las reuniones sean como esta que tenemos en el momento. Así Sí, seamos sí, sí. 100 o 200, Sí, así seamos 100 o 200, que sean propositivas, que eso, vengamos con propuestas, que no vengamos a torpedear, que no dejemos intervenir ni a mamertos de los no, 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 petristas, no, ni no. a los uribistas, ni demás grupos politiqueros, sino que entremos a estos space o entremos a estos directos en YouTube o entremos a esas reuniones en Zoom o en la red social que escojamos, ya con la mente abierta de que estamos haciendo y creando un nuevo partido político de verdadera derecha libertaria aquí en Colombia. Entonces les Correcto. agradezco muchísimo, me gustó mucho la reunión, Gracias. pensé que iba a resultar muy ladrilluda, pero afortunadamente no No, fue no, así. no. No, aquí no Muchas gracias. dejamos que sea ladrilluda entre los tres porque nos vamos puyando el jopo entre cada uno. Mira, me gustaría mucho que David, en el siguiente le hiciera David, pronto en la siguiente le hicieras tú, Raúl, y de anfitrión, y entonces ya todos vamos rotándonos la cabrilla del partido. Ok, ok. Listo. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias a Muchas ustedes y gracias a la invitación. no, y Pasen buena noche. a toda la gente que nos va a ver y nos va a comentar ahí. Muy atentos a eso, yo les paso cualquier cosa que yo vea, algún comentario positivo, obviamente, se lo comparto para que, y estén pendientes del canal y estén pendientes también de esta charla, porque va a haber comentarios. Entonces los invito a eso. Muchas gracias, feliz noche, que descansen y que su Dios los proteja a cada uno. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Si quieres, seguimos ahí por interno. Ay, se fueron. Bueno. Uf. No, con mucho gusto, David. Fíjese que verse la cara es mucho mejor que estar uno en Space. A mí me aburre que no vean, no verle la cara a los demás porque es importante, hermano. Y ya las otras, las internas, las hacemos por Zoom para cosas ya, digamos que secretas, pues no van a ser populares para todo el mundo, pues no van a ser, digamos, públicas. Ya lo de estrategias y eso lo hablamos. Yo les ayudo mucho en la estrategia, todo eso déjemelo a mí y a Raúl. Raúl es buen estratega, por eso es amigo mío. Y tú eres ahora mi amigo también porque tú eres el que sabes cómo funciona el libertarismo y cómo debe funcionar el libertarismo. Eso es muy importante. Muchas gracias a ti.